Okay. La pregunta es, ¿por qué hablar Anotado. tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Gracias. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay muchos feminismos, evidentemente. Agárrate de ahí y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. Yo creo que el feminismo le hace mucho daño a la causa de la mujer, porque me puedo remitir a los datos. A ver. Año 2014. Femicidios, tal como se lo declara penalmente, en la Argentina 225. Año 2015, femicidios en la Argentina 235. Año 2016, femicidios en la Argentina 254. Saltemos un poquito. Año 2019, femicidios en Argentina, 327. Femicidios en la Argentina este año, en los primeros 6 meses, que es lo que yo he podido acceder a los datos. 175. Si el comportamiento se mantiene similar en los 6 meses que restan, estaríamos hablando de 350 a fin de año, aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que el aumento de los llamados femicidios en Argentina es correlativo al aumento de la militancia feminista y al aumento de los fondos públicos que se le da a ese tipo de militancia. Hasta hace 30 años las mujeres no podíamos ser objeto de financiamiento en ningún banco si no eran avaladas por un hombre. Completamente injusto. Hasta hace algunos años. Pero usted decía, y lo digo porque al principio de la conversación y de las preguntas, yo le decía a usted cómo las hembras debemos comportarnos en sociedad y usted me decía, bueno, según lo que establezca la ley. Y las leyes de ese momento establecían eso. Y si no se dan los movimientos feministas en República Dominicana de manera particular, para no hacerlo de manera global, nosotros no tuviéramos esos derechos. Y quizás yo no estuviera aquí sentada en un micrófono hablando tampoco, ni fuera diputada de la República Dominicana, porque tampoco teníamos hasta hace muy poco tiempo derecho a elegir y a ser elegidas. Y ese movimiento feminista ha ayudado a que esas reivindicaciones se hayan hecho. Pero usted habla de ellos de manera peyorativa. Y cuando nosotras comenzamos a luchar por derechos de igualdad, para que fueran reconocidos, la sociedad no nos los daba en lo absoluto. Ahora lo tenemos limitado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo denigrar a un movimiento que ha logrado esa igualdad en la que usted dice creer que la ley no garantizaba y que hasta el momento en la práctica todavía no lo hace? Porque yo se lo dije anteriormente cuando le dije debe hacer lo que la ley, no debe hacer lo que la ley no permite hacer en el marco de la igualdad ante la ley. Yo ya se lo dije pero eso la ley anteriormente. No lo prohibía. La ley pero, no lo prohibía. Pero estábamos hablando de hoy. No me haga una falacia temporal y me lleve a 80 años no. atrás, porque recién hablamos hoy. Ahora quiere hablar hace 80 años, lo vamos a hablar. Hace 80 años lo que ustedes tuvieron fue lo que se llamó feminismo de primera ola. Tampoco. De primera ola. El feminismo de primera ola yo lo reivindico en tanto que su reivindicación fue la igualdad ante la ley, cosa que yo como liberal reivindico. Lo que no reivindico es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con una reivindicación de igualdad ante la ley. No, de hecho, lo que ver. se pide es una reivindicación de igualdad de género, que es otra cosa distinta. Bueno, O sea, pues liberal, muchas gracias. Laje, liberal. Yo soy liberal. liberal. Pero bueno, Liberal de la escuela austríaca. Liberal. Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres.
a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No, Perdón, no hable de eso. perdón, No hable de eso. Estadísticas, No, aquí perdón, la mujer no mata estadísticas mundiales según la Más ONU. de 13 Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Falocéntrico. Esas abstracciones no Pero sirven son para categorías resolver. dentro de la sociología y la antropología No cultural. no son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace 3 siglos que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal, nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente, es el jefe de Estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política, hoy es unidad de producción, nada más. Bueno. ¿Cuántos femicidas hay en Argentina? ¿Sabes cuántos hay? No. 0.01% de hombres. Más o menos 21 millones de hombres. ¿Cuántos han matado a sus mujeres? 0.01%. 0.001%. Y resulta que los hombres somos patriarcales, machistas, detestamos a las mujeres, las queremos someter, golpear. Las evidencias dicen otra cosa. A ese 0.001% tiene que estar metido tras las rejas de por vida. Firmo ya. Un violador tiene que estar metido tras las rejas de por vida. Pero ¿sabes quién vota en contra de eso? Son conscientes que se está convocando por las redes una marcha frente al legislativo hoy por ustedes, ¿no? En realidad creo que es como repudio a la visita. Pero, para mañana. Me parece normal que las personas que no coinciden con nosotros quieran censurarnos. Si la izquierda toda la vida fue totalitaria y autoritaria, ¿en qué país izquierdista hubo libertad de expresión? O sea que ustedes celebran como bienvenida que les hagan una marcha. Es natural que lo hagan, Bien. porque el autoritarismo es inherente a la concepción izquierdista. Bien. La libertad de expresión no existe en Cuba, no existió en China, no existió en la Unión Soviética, y aunque ahora se disfracen con las banderas de los derechos humanos, en la primera reacción que pueden ponen de manifiesto su verdadera naturaleza, la que les es propia. Donde la mujer siempre es víctima, donde el hombre siempre es victimario, donde la mujer siempre pierde en todo, donde el hombre siempre gana en todo. Eso no es así. El 81% de los suicidios en nuestro país lo cometen hombres. ¿Dónde está el patriarcado ahí? En este país había servicio militar obligatorio hasta hace un par de décadas. ¿Quiénes íbamos? Los hombres. ¿Eso es un privilegio del sistema patriarcal? El 81% de los homicidios se cometen contra hombres. La mayor parte de los homicidas en Argentina y en todo el mundo son hombres también.
¿Mm? Hay más recibidas de las universidades en Argentina mujeres que hombres, cosa que yo celebro. Ahora, ¿cómo explicamos esto con la teoría de la igualdad de género? ¿Por qué hablamos de unas brechas y de otras brechas no? Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de los accidentes y muertes laborales en el mundo las padecen los hombres. ¿Por qué razón? Bueno, ¿acaso los hombres no hacen los trabajos más sucios y más pesados y muchas veces más antihigiénicos e insalubres? ¿Y esa brecha? ¿O hay brechas para unas cosas y brechas para otras que no se pueden decir? República Dominicana tiene una realidad que le acaba de describir, mira, nuestro antiguo entrevistado, católico, por cierto. Hablaba de violencia de género, tenemos unas cifras extraordinarias de violencia de género. Embarazo en adolescentes, tenemos cifras extraordinarias de embarazo en adolescentes, pero sobre todo tenemos serios problemas de diferencias en la formación entre hombres y mujeres. Toda esa política en la que usted se está basando, la tiene ahí escrita, habla de cumplir con lo que establece nuestra Constitución y habla de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando usted fue a la universidad, ¿qué le plantearon? ¿No discutir los temas para llegar a un acuerdo o establecerse concepciones previas y no hablar del todo? A mí me gusta discutir los temas, por eso justamente estoy aquí. Sin embargo, yo creo que ustedes no están sufriendo en verdad violencia de género. Usted lo que sufre es violencia del hombre contra la mujer, que no es exactamente lo mismo que la violencia de género. ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación de lo que eso significa. No, porque eso es lo que según la ONU significa violencia de género. O sea, violencia aquí no tenemos feminicidios. No. Aquí no tenemos feminicidios. No tenemos 45 mujeres muertas al día de hoy. Defina qué es el feminicidio, por favor. No, defíname usted. Pero si usted afirma que hay feminicidio... El hombre que mata a una mujer. Pero no es solamente eso. Feminicidio es el hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Violencia de género es aquella violencia contra una persona en virtud de las condiciones de género de esa persona. Sí. Yo no veo ningún hombre que esté saliendo por este país a matar a las mujeres porque son mujeres, como si se trataran de nazis que van a buscar a judíos por las calles. Pero, bueno... Lo que el señor puso de manifiesto, y yo coincido plenamente, es un gran avance. Sí. Ese avance no es propio de la izquierda, sino del liberalismo, que pone a la mujer en igualdad con el hombre, que le da al homosexual o a cualquier minoría sexual plenos derechos para vivir su intimidad como le plazca. Esos son avances del occidente liberal y capitalista. Y obviamente son avances del siglo XX en los países liberales y capitalistas, no en China, no en Cuba, no en la Unión Soviética. Ahora bien, una cosa es la igualdad ante la ley, y eso son conquistas que ya están asentadas, y otra cosa es lo que se vive en el siglo XXI. ¿Qué es? A ver. Que es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Hablábamos de las minorías sexuales. Sí. ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante las manifestaciones pro-gay, pro-LGBT, todos estos movimientos tan violentos, por otra parte? ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante todas estas protestas? Por ejemplo, en Occidente, que es donde la homosexualidad no está criminalizada. Es en los países donde dos homosexuales pueden perfectamente ya vivir juntos. ¿Y no debería ser así? Pero entonces, ¿para qué protestan? Si lo pueden hacer perfectamente. ¿Pero por qué dice que son violentas? En Uruguay no son violentas, ¿Cómo? discúlpeme. En Uruguay la marcha pero si del nos orgullo gay acaban no de es una decir marcha que violenta. mañana tenemos una manifestación en repudio a nuestra presencia. No, pero usted habla de... O sea que manifestarse es violencia. Manifestar un repudio por presentar un libro. Disculpe, pero usted habló de las marchas déjame seguir preguntando, Nicolás. En este momento, me gustaría entender... En este momento en el mundo hay 75 países donde la homosexualidad está prohibida o sancionada con pena de cárcel o sancionada con pena de muerte, inclusive. Muy bien. Todos los lobbies LGBT y los feminismos que protestan en los países donde tienen plenas libertades, nunca van a ninguna embajada o en ninguna mezquita a protestar en los países donde verdaderamente están criminalizados. Eso pone de manifiesto la ideologización de estos grupos. Van a protestar pidiendo libertades donde ya tienen libertad. Señor Lagen, discúlpeme, ¿no opera esto en both ways, como dicen los americanos, en las dos vías? Porque así como es verdad, es el verde, el del derecho a la mujer a decidir, es el azul, el celeste, el derecho a la vida. Y así como son financistas de un lado que usted ha identificado, por el otro lado está financiando también el negocio de la fe, las iglesias, que también son muy poderosas. Por lo tanto, tal vez sería doble vía esto. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el negocio del sector celeste. La fe. No.
Es decir, a nadie se le paga por andar haciendo una campaña pro vida. ¿Usted tiene información de que eso suceda? No la tengo, tampoco tengo la otra. Bueno, yo se la doy. IPPF.org, reporte financiero del año 2016. No, usted tiene información de que se financian Exacto, programas. exactamente. Se financian programas. Con $1 millón de dólares por año. Así también, esas manifestaciones que se hacen también tienen financiamiento. Se paga para promoción, para hacer banderistas, para hacer... A ver. Se paga un escenario, por supuesto, cuando hay un escenario. Se paga sonido cuando hay sonido. Lo que no hay es $1 millón de dólares por año para una campaña celeste. En ningún país. Por suerte, Uruguay es una sociedad democrática en el cual la manifestación que va a haber mañana en el acto de ustedes, que los convoca, lo organiza Varones Unidos y A Mis Hijos No Me Los Tocan, esas dos mismas organizaciones tuvieron la libertad de manifestarse el 8 de marzo, en pleno 18 de julio, en nuestra principal avenida, cuando se hizo la marcha multitudinaria de las mujeres. Estaban manifestando allí y no hubo ningún problema. Nosotros acá estamos acostumbrados a que cada uno exprese sus opiniones libremente, no tenemos ningún inconveniente, y acá gobierna la izquierda nuestra es democrática, por suerte. Yo creo que Argentina no tiene ni democracia ni izquierda. Creo que a usted le falla eso, entonces tiene un problema. Nosotros, por suerte, tenemos democracia e izquierda. Ahora bien, me preocupa el tema que ustedes plantean de que la izquierda es hipócrita, y no solo es hipócrita y es estúpida, porque se está dedicando a promover minorías como son el LGTB y los feminismos radicales. Acá existen los dos, pero son grupos minúsculos. Acá hay muchísimos grupos feministas de derecha y de izquierda, de todo el espectro, porque hay mujeres de derecha que se consideran feministas y mujeres de izquierda, y no hay ningún inconveniente. Si la izquierda se dedica solo a grupos minúsculos, le está errando. Eso, el cambio ese de que se acabó la clase obrera, es decir, las luchas por la emancipación de la gente sigue existiendo, los pobres siguen existiendo, y creo de que el tema que ustedes plantean de la ideología de género como algo creado a partir de ahora, es decir, Gramsci murió en el 37. Ya Gramsci hablaba del tema cultural y la hegemonía cultural. Y nació en el siglo XIX, murió en 1937 y él es uno de los ideólogos de la izquierda de la hegemonía cultural. O sea que no es nada nuevo porque se cayó el muro de Berlín. Parece que ustedes desfasan algunas cosas con respecto a la teoría que plantean de que nos quedamos sin obreros, entonces tenemos que inventar movimientos feministas, movimientos no sé qué. Creo que hay una realidad que es muy importante. La mitad de la población son mujeres, no es una minoría. En Uruguay hay más mujeres que hombres. O sea que la paridad, la cuota, la lucha de las mujeres por la igualdad no es de una minoría, es de la mitad de la población. Bueno, ¿qué tiene que ver la cuota de paridad con la igualdad? Tiene muchísimo. Nada que ver. Muchísimo. En absoluto. Usted plantea otro tema que es muy autoritario, que es el igualitarismo. No tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad es que cualquier mujer que tenga una inquietud política va a un partido político organizado y se presenta a elecciones a ver si gana o no. Estás ignorando la realidad ingeniería histórica social que impone cuotas. Estás ignorando la realidad histórica de la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. ¿Cómo? Estás ignorando la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. Tiene que ver la opresión que tuvo no sé en qué época con la cuota No tiene nada que ver. ¿No es una forma de combatir justamente la opresión esa? Mire, si una mujer es maltratada por el hombre, hay un librito que se llama Código Penal. Sí. Y en función de la violencia acontecida, un juez y un fiscal tienen que llevar adelante al agresor y darle la pena que se merezca. ¿O no hay un código penal si una persona, un hombre le pega a una mujer? Y entonces, ¿para qué vamos a inventar toda una ingeniería accesoria? Después está lo vinculado al verdadero desarrollo de la mujer, al acceso a cargos de dirección, a la brecha salarial que todavía existe. Otro mito. Otro mito. ¿Todos son mitos para ustedes? Es que es muy sencillo. Señores, déjenlos hablar. ¿Todos son mitos? Es muy sencillo. Si la mujer ganase menos que el hombre, la mujer sería una privilegiada, porque ningún hombre conseguiría trabajo. Yo, empleador, si a la mujer le pago menos, nunca contrataría a un hombre. Me ahorraría un montón de dinero en sueldo. A ver, acá se han usado, digamos, varios argumentos y han quedado algunos sin ser respondidos. Por ejemplo, cuando el señor dice que lo nuestro es anacrónico, pues nosotros no hemos considerado el pensamiento de Gramsci. Bueno, acá tiene la página 32, empieza todo el planteo de cómo esto viene de Gramsci, incluso viene de atrás, viene de Engels. Cuando Engels, en el año 1884, al escribir El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, dijo, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es precisamente lo que se está poniendo de manifiesto hoy en este pasaje de lucha de clases a lucha de géneros. Y quien recoge la pluma de Gramsci y tiene fama mundial en cuanto a estratega de un nuevo socialismo es Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe,
que plantean en el año 85 en Hegemonía y Estrategia Socialista la teoría de Gramsci puesta para este siglo, en donde hablan de la necesidad de hegemonizar discursivamente al feminismo, el LGTB, etcétera, etcétera, basado en Gramsci. Una mujer tiene derecho a hacerse un tatuaje, ponerse un arete, teñirse el color del pelo que ellos quieran, usar la ropa que ellas quieran, pero cuando se produce un aborto se decide sobre el cuerpo de otro ser humano, genómicamente individual, autónomo y diferente tanto de la madre como del padre, que ya tiene vida humana desde el mismo momento de la concepción. No porque lo diga la Biblia, ni el Papa, ni un cura, ni un pastor, sino porque eso es lo que ha revelado la genética moderna, la embriología moderna, la teoría celular, la biología celular, digamos. Eso ya no hay discusión en el mundo científico sobre en qué momento empieza la vida humana. Hay discusión sobre eso, ¿no? A ver, ¿cuál es esa discusión? Hay personas que plantean las 12 semanas del embarazo, cómo se conforma el cuerpo completo. Hay diferentes... O sea, sí. No es una verdad absoluta científicamente. Usted tiene su idea, la cual se acoge y se respeta, pero no es una verdad absoluta. Eso no es cierto. La vida humana empieza desde la concepción. Lo que se discute es desde qué momento es persona, que es otra cosa. El concepto persona es un concepto filosófico, el concepto científico es de ser humano. Desde el momento de la concepción se da el proceso de la singamia que fusiona los núcleos de los gametos femenino y masculino y genera por primera vez un individuo genéticamente independiente que ya está vivo porque se está multiplicando, es lo que llamamos la célula totipotente, distinta de la célula altamente especializada que son los gametos, y ese individuo empieza un desarrollo ya codificado previamente en esa primera célula totipotente que aparece allí. De esto no hay ninguna discusión. El arranque de la vida humana empieza en la concepción y no hay ninguna discusión. Lo que sí hay discusión es cuándo es persona. Tribuna, por favor, mujeres, a ver. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que indicar que capaz que estamos en una realidad, una sintonía diferente. Y dicho esto, quiero agregar que yo no soy el partido al cual le adjudican la izquierda en este país. Entonces capaz que así no me subestimarían, porque yo creo que en cierta forma se subestima a la gente diciendo que, bueno, antes le damos esta causa para que militaran, hoy le damos esta otra. Yo la verdad es que no milito porque alguien me la dé, milito porque hay una sociedad y hay una realidad social que demanda que la militen, porque quizá el día de mañana ojalá yo pueda vivir en un mundo en el que esté preocupada por si los hombres orinan de pie o sentados, pero yo hoy me tengo que preocupar porque hoy mataron a la 9ª mujer en este país, porque yo me tengo que preocupar porque a igual trabajo, igual capacidad, a la mujer se le sigue pagando un 25% menos que al hombre en este país. Porque yo me sigo preocupando, porque tengo 21 años, yo no puedo salir de noche caminando porque tengo miedo a que me violen. Y a un hombre esto no le pasa. Porque yo me tengo que seguir preocupando porque hay mujeres capacitadas para entrar al Parlamento y no sé por qué, no sé cuál es la causa, le llamarán como le llamarán, pero no pueden entrar y están capacitadas. Y tenemos un montón de incapaces legisladores que hoy ocupan bancas y que nadie le hizo una prueba de capacidad. Entonces, ¿por qué ellos sí, ellos no? Yo lo que quiero dejar en evidencia es que hay hay un desfasaje de... Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades también, por eso milito. Bien, todos los datos que tiraste, son todos falsos, ¿eh? En mi país son reales, por eso en el tuyo capaz que no, en Uruguay sí. La mayor parte de las violaciones las padecen los hombres en la cárcel. El número grueso, digamos. Primer punto. Segundo punto, la cantidad de hombres que mueren diariamente son mucho mayor cantidad que las mujeres. No en manos de sus exparejas, no en manos de sus exparejas. A veces sí, a veces no. Bueno, no. A veces sí, a veces no. Señores, esperen, a ver, me gustaría otra opinión desde tribuna. Cada uno, falta Ligia, a ver. Sí, una sola pregunta. Sí. ¿Sabes cuántos hombres murieron este mes en el Uruguay? No te sabría decir, pero esos datos se invisibilizan. Igual te quiero corregir. 9 mujeres muertas en manos de sus exparejas. Yo lo que digo es, la violencia... Te vuelvo a repetir. Ojo, ¿me dejas terminar? La violencia es violencia siempre. Ahora, si la queremos combatir, no podemos combatir a la violencia de igual forma porque unos mueren en manos de los delincuentes que hay en la calle sueltos y otras mueren porque las asesinan sus exparejas. No puedo aplicar la misma política de gobierno. Incurriste en un error grave al decir, no sé por qué razón la mujer no puede llegar al Parlamento. A la mujer la votan también mujeres. La razón
razón es que las mujeres, por decisión libre, no han elegido mujeres en el Congreso. La realidad es que vivimos en un país machista. O el voto de la mujer no vale lo mismo que el del hombre. Sucede porque las mujeres que pueden dedicarse a la política son de una clase, de la clase burguesa, que por lo que veo, por lo que estoy trasuntando, lo que dicen ustedes la defienden muy bien. Son unos representantes muy claros de lo que es de cierta ideología y de cierto departamento de Estado, inclusive, ¿no? Pero además, escuchando cómo mezclamos a veces conceptos y hablamos con una liviandad y uno a veces estudia y bueno, a veces es gracioso hablar de ciertos anacronismos, como decía Alfredo García, y también hablar de que, les cuento que la Revolución Rusa conquistó muchos derechos hacia las mujeres y no podemos olvidarnos de los contextos de ciertas revoluciones o de cierto pensamiento. Inclusive ahora hablaban de Cuba, ¿no? Cuando hablan de Cuba a mí me gusta a veces referirme porque tiene un proceso la Revolución cubana y la Revolución Socialista en Cuba. Y, por ejemplo, ahora hay un CENESEX, que es un centro de estudios por la sexualidad. Cuando se habla, se está, por ejemplo, hablando... Es una parodia que dirige la hija del dictador Raúl Castro. Yo estuve preso en Cuba. Si me querés hablar del paraíso socialista, lo conozco perfectamente bien, ¿eh? Estuve preso por no ser comunista. Bueno, cada uno... Y bueno, no están apoyando las libertades. Sigamos y la adelante. representación popular. Porque yo te digo, una cosa es la democracia, otra cosa es la representación popular, que a mí, yo considero, en esta libertad que tenemos y de expresión que ustedes expresan, y yo también, a mí me parece que en Cuba hay derechos y Mentira. también hay derechos y de representación popular. Con respecto a los estudios por favor, vamos a esperar que cada uno termine de decir su opinión. ¿Cómo va a decir que en Cuba hay libertad de expresión? Con respecto al CENESEX, se estudia la sexualidad, pero se estudia desde el punto de vista de la lucha de clases, que no es lo mismo cómo se maneja un opresor como un oprimido con respecto a la sexualidad. Y inclusive hablamos de que, bueno, de la historia negra que hay del Che, ¿no? El tema de los gays, las mujeres, la Revolución Rusa, lo que pasaba en el socialismo, en la URSS también se decía que se comían los niños crudos. Vamos a creer todo lo que escuchamos, vamos a repetir. Me parece que está en funcionalidad de cierta ideología, ya les digo, me parece que también son representantes muy claros de cierta ideología con la que no, por supuesto y por suerte, no coincido. Un Castro comunista celebrando la libertad de expresión es como un nazi hablando bien de los judíos. Es una contradicción insalvable lo de esta señorita. No tiene idea de lo que está diciendo. En Cuba se aplicaron los programas del Ministerio del Interior, de la UMAP, que generaron en todas las provincias, en Guanacavives, en Camagüey, en todos lados, campos de concentración para castigo de homosexuales, y después son famosos y visibilizados los casos cuando los mandaban a Miami porque eran la escoria de la revolución. ¿Vos estás hablando en serio de Cuba? Bien. Todo lo que dijo ella es precisamente una reafirmación de la tesis del libro. Esta celebración que ella hace de enfocar la lucha de clases desde Cuba para investigar las cuestiones relativas al género es precisamente lo que nosotros queremos comunicar. Así que vos has hecho un ejemplo espectacular del arquetipo de la nueva izquierda, con lo cual te doy muchas gracias. Bien. Conversar con usted sobre, más que el debate filosófico o hasta el científico, el debate jurídico. Porque ahí yo no entro en lo que es persona, no. Lo que es un ente jurídico para un Estado. Que es a quien el Estado está llamado a protegerle sus derechos de manera primigenia, originaria. Aquí no hay, todavía no conozco un país donde exista algo que se llame acta de concepción, acta de nacimiento. Cuando esa persona nace, ese feto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra como un ciudadano. Y ese ciudadano tiene una serie de hechos de vida que el Estado registra hasta que se muere con el acta de defunción. Ese es el ciudadano que tiene una serie de derechos protegidos que el Estado debe mantenerlos por encima de cualquier otro derecho de un nonato, por ejemplo. Entonces, esa mujer que nació, que tiene una condición de ciudadana de un Estado, tiene unos derechos que están por encima de un cuerpo que se está gestando dentro de sí mismo. O sea, que ahí yo no entiendo cómo usted me va a justificar que el derecho de ese cigoto que está ahí adentro tiene más derecho que una mujer. A ver, mire, si usted quiere hablar sobre temas jurídicos, yo entonces le pediría que me explique cómo su explicación, cómo su argumentación es compatible con el artículo 37 de su Constitución. Con el 38. ¿Cómo es compatible? Con el 38, el derecho a la dignidad humana. La mujer tiene derecho a tener a su propia dignidad. Perdón, ¿y el 37? A la vida. ¿Y entonces? La mujer también tiene derecho a la vida. Por supuesto que sí, Claro. ¿Quién dice que no? Tiene derecho a la vida. Pero, ok, tiene el derecho a la vida, Sí. pero ¿y el aborto cómo entra en esto? ¿Cuál? El aborto, de lo que estamos hablando acá. ¿O no estamos hablando de aborto? La mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende. ¿Depende de qué? De su derecho a decidir sobre su vida.
pero si está disponiendo de la vida de un otro, de otro ser humano. O sea, su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Eso es lo que usted está argumentando acá en vivo en este programa. Pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado a una persona como persona o no. Ese es un hecho jurídico positivista, digamos. O sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo registró. Yo estoy diciendo que cómo se puede colocar por encima un derecho, el derecho de un ente en gestación que no ha sido, no todavía reconocido por el Estado como un bien jurídico, como un sujeto jurídico, sobre el sujeto jurídico ya reconocido. Bien, a eso yo me refiero. Bien, y yo quiero ir a ese punto, si usted me lo permite. El reconocimiento del Estado no es lo que otorga dignidad al ser humano. Si así fuera, estaríamos en un peligro gravísimo. Si nuestra dignidad estuviera en función de que un Estado nos reconozca como seres humanos, estaríamos abriendo la puerta a un totalitarismo inimaginable o bastante imaginable si revisamos lo que ha pasado en el siglo XX. Entonces, yo no comparto la posición de que nuestra dignidad depende de que un político o un burócrata nos inscriba en un acta de nacimiento. Y por otro lado, ¿cómo determinar el tema de la incompatibilidad o el choque de los derechos? El derecho de la mujer a matar a su hijo o el derecho de su hijo a vivir. Bueno, porque el fundamento orgánico, ontológico y lógico, en ese orden, del derecho es la vida. Sin una vida activa, sin una vida existente, pues entonces el derecho no tiene ningún sentido. El derecho no tiene sentido para un cadáver. Por lo tanto, yo no puedo impulsar ninguna ley que atente el principio sin el cual el derecho mismo no existiera.